Con la aparición del cerebro humano se produce un hecho singular: el surgimiento de la conciencia objetiva en la biosfera. Somos chispas de conciencia en un universo que hasta nuestra irrupción era ciego y sordo. Por primera vez el universo se piensa a sí mismo cuando descubrimos su existencia, de igual forma que nosotros nos pensamos y descubrimos con nuestro cerebro. Y esto constituye el momento más trascendental de toda la evolución. Desde que los humanos tomamos conciencia de nosotros mismos, hemos querido trascender la muerte. Con humanos me refiero esta vez al género Homo, pues los neandertales y denisovanos también practicaban rituales en sus enterramientos. Ellos no pertenecen a nuestra línea evolutiva, sino que se separaron de Homo antecesor hará 500.000 de años. Algo quedó impreso en sus cerebros que los separaron de las bestias a que estamos acostumbrados. Pero por muy modernos que nos consideremos y aprendamos con cada avance científico, y por mucho que eso nos haga humildes como especie, en lo más fondo tenemos la certeza que no solo somos materia. Desde hace tiempo a esta parte se considera la fe algo irreconciliable con la ciencia, más propio del pensamiento mágico que habría que extirpar de nuestras mentes, y hay quien sugiere que hasta de nuestros genes. ¿Cómo tener la osadía de decir algo así sobre un rasgo que nos acompaña desde la consciencia misma hace cientos de miles de años? ¿Sabemos acaso qué es la conciencia, el amor? Quizá va siendo hora de dejar pretender ser máquinas, tratando de explicar algo que trasciende lo material desde un punto de vista mecánico. Algo tan poderoso no puede, y me atrevería a decir que no debe estar sujeto a la teoría. Es útil para perpetuar la especie, educar a los hijos, socializar y hacer grupo, pero también nos hace amar a personas que han muerto. ¿Qué utilidad tiene eso? Buscamos dimensiones extras para resolver una ecuación, pero tenemos algo dentro de nosotros más íntimo que escapa a nuestra comprensión y a veces de nuestra consciencia, algo así como un artefacto evolutivo que a la vez es lo que posibilita las gestas y actos más heroicos, bondadosos y memorables de la historia. Ya sabemos la concomitancia entre tamaño de cerebro y la complejidad social y lenguaje simbólico, y un sinfín de cosas más, algo que se esboza también en aves como los córvidos. Apoyándolo al 100%, no es menos cierto que la consciencia de nosotros mismos es, junto con el origen de la vida, los mayores misterios para la ciencia. Unido a esto, el amor es lo único que podemos percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y el espacio. ¿Por qué no creer simplemente en eso aunque no lo comprendamos? Ya lo hacemos con la física cuántica, y funciona. ¿Por qué no con algo tan nuestro? Esto me hace recordar el experimento de la doble rendija. ¿Cómo sabe un electrón que está siendo observado para comportarse de la manera que se espera, es decir, como la partícula que es? ¿Ocurre esto si es observado por algo no consciente? La respuesta es compleja, pero en principio sí, ya que el hecho de detectar o ver algo en el sentido figurado implica invadir el sistema físico de los electrones y se dice que su función de onda colapsa. ¿Pero qué define la consciencia? Cuando un zorro cae en una trampa, roe su propia pata para poder escapar. Seguramente el animal es consciente, aunque sea a nivel muy básico, como de haber caído en una trampa, y pretende liberarse. Esta conciencia es compartida por todos los animales dotados de un sistema nervioso de cierta complejidad, aunque en distintos grados o niveles. La garrapata, que parece ser consciente únicamente del calor y del olor a ácido butírico de los mamíferos, posee un grado de conciencia mucho más simple que el de cualquier mamífero. Si observaran el experimento de la doble rendija, el electrón sería una onda o una partícula. Según la interpretación von Neumann-Wigner, el colapso de la función de onda ocurre cuando un observador consciente toma conocimiento del resultado de una medición cuántica. La conciencia del observador desempeña un papel central en el proceso de colapso y la realidad objetiva se establece a través de la conciencia. En esta interpretación, se argumenta que la conciencia no es simplemente un observador pasivo, sino que tiene un papel activo en la creación de la realidad. La mayoría de físicos no está de acuerdo con esta interpretación, pero no niegan si sería posible que las partículas estuvieran siendo observadas por entidades que no son perceptibles para los humanos, e incluso se plantea que el universo entero fuera el verdadero observador. ¿Significaría eso que el universo es una conciencia como un todo? De alguna manera nos preguntamos el sentido de las cosas y de nosotros mismos, y percibimos que puede que haya algo más. Sea como fuere,
Aún no sabemos cómo lo hacen las neuronas para hacer emerger todo esto, si deberíamos llamarlo mente, pero la conciencia en el fondo tiene que ver con la vida y la muerte. Aunque podemos percibir la vida a lo largo del tiempo, la muerte marca el límite de esa dimensión temporal. Surge la pregunta, ¿podría la muerte abrir paso a otra dimensión? ¿Por qué existe un ferviente deseo de trascenderla? Para algunos científicos de renombre, la respuesta es un rotundo sí. De manera empírica, en 2013 se demostró en la Universidad de Michigan que durante la muerte de ratas mostraban un aumento de la actividad global de sus cerebros. Concretamente de ondas gamma bajas que estaban incluso más sincronizadas en todo el cerebro que en los estados normales de vigilia. E increíblemente, ese tipo específico de actividad cerebral se ha relacionado con la percepción consciente de las personas en estudios anteriores. ¿Podrían haber estado experimentando algo esas ratas mientras estaban entre la muerte clínica y la muerte cerebral completa? En el caso de los humanos, no se pueden ignorar los miles de casos reportados de experiencias cercanas a la muerte y, tal como ocurrió con las ratas, la alta probabilidad de ser consciente de nuestra propia muerte durante al menos un inquietante minuto en el que podríamos oír el «ha muerto». Sin duda, la explicación científica más heterodoxa de la consciencia viene del premio Nobel de Física Roger Penrose y el psicólogo Stuart Hameroff. Según ellos, la conciencia surgiría de eventos cuánticos en microtúbulos de las neuronas, unas estructuras que ayudan a mantener la forma de las células. Proponen que las proteínas en los microtúbulos podrían exhibir estados cuánticos de superposición y entrelazamiento que colapsarían por la gravedad. Digamos que sería como el colapso de onda de los electrones de la doble rendija cuando los observamos, pero que en el caso de los microtúbulos no sería la observación, sino la gravedad. Este colapso cuántico de las proteínas de los microtúbulos neuronales estaría vinculado a la generación de la conciencia. Pero esta teoría no convence a la mayoría de científicos por una falta de evidencia experimental sólida, por lo que la búsqueda de una explicación científica para la conciencia sigue siendo un tema complejo y en constante debate. Este misterio ha inspirado a nuestros antepasados la contemplación del universo y sus semejantes, y durante la escritura del guión para este vídeo, también a mí algo de poesía. Para despedirme diría que en el laberinto de la existencia, la conciencia es nuestra luz guía y la muerte nuestro misterio inevitable. El amor la esencia que da significado a cada paso. Al final, quizás en la oscuridad de lo desconocido, descubrimos que la conexión entre estos tres elementos trasciende la comprensión humana, dejándonos con la certeza de que en nuestra fugaz travesía la consciencia, la muerte y el amor se entrelazan en un ballet eterno que perdura más allá de lo que podríamos imaginar.